Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. Hoy tengo un súper invitado, el doctor Manuel Samayoa, que él es ortopeda y traumatólogo, pero igual voy a dejar que él se presente. Doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Manuel Samayoa, soy ortopeda y traumatólogo. Me gradué hace 15 años ya ejerciendo esta noble profesión y siguiendo el ejemplo de los maestros, seguimos ayudando a la gente. ¿Y cuánto tiempo tiene con nosotros, doctor? Con ustedes ya vamos cumpliendo 8 años. 8 años, ya casi lo tienes. Sí, ya poquito a poquito vamos avanzando. Sí, ¿verdad? Y, ok, doctor, nosotros, creo que nuestros pacientes quieren saber cuál es la diferencia entre ser ortopeda y ser traumatólogo, porque en las plaquitas dicen ortopeda y traumatología. Bueno, miren, cuando estamos hablando de ortopedia y traumatología, estamos hablando en sí, los dos abarcan problemas del sistema músculo-esquelético, que decimos los huesos, pero también todo el aparato locomotor, o sea, músculos, tendones, ligamentos. Entonces, en algunas ocasiones se ha diferenciado el tiempo en el que ocurre esto. Por ejemplo, si hay una deformidad que es por el crecimiento, que ha venido del nacimiento, entonces se le maneja como ortopedia. Y traumatología se refiere más a los cambios agudos, sea por un accidente, un golpe, o cambios que han ido de manera en corto tiempo, que van acompañados de fracturas o algunas deformidades agudas. O sea, el niño que nace con deformidad de piecitos, eso es ortopedia. Es ortopedia, sí. El término ortopedia se desarrolló como dos palabras griegas que significan recto o enderezar y estudio de. Entonces, por eso es que se ubicaba más en los niños. Antes era más común deformidades por enfermedades que ya no se miran tan presentes. A veces, por ejemplo, por polio, hay por enfermedades de tuberculosis o algunos mismos de enfermedades congénitas que ahora ya no son tan comunes, pero siempre existen. Entonces, sí se les puede dar tratamiento. Doctor, y en el momento de que uno va a consulta, ¿verdad? Y lo digo como experiencia propia. Me golpeo, tengo un esguince. ¿Por qué tengo que ir yo al ortopeda? Okay. Y no solamente decir, me voy a tomar algo yo, perdón. Ok. A veces nosotros confiamos mucho en la capacidad del cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo autónomo, o sea, en el sentido de que si nosotros le damos las condiciones, el cuerpo puede regenerar o sanar de una manera espontánea, o sea, tiene toda la capacidad para hacerlo. El problema es que a veces ese mismo proceso se puede prolongar o simplemente no le damos las condiciones adecuadas. Entonces lo que ocurre es que si usted no le da las condiciones pertinentes, lo que ocupa el cuerpo, entonces a veces se puede o prolongar más el tiempo que está con sus limitaciones o inclusive volverse crónico, que quiere decir hasta cierto punto permanente, si no se trata de cierta manera. El dolor y también pueden ocurrir deformidades. Sí, exacto. Por ejemplo, el ejemplo que usted había mencionado, un esguince. Cuando yo hablo de un esguince, mi propósito es rehabilitar al paciente, o sea, llevarlo a condiciones físicas en las que estaba el día antes de golpearse. Entonces, ¿qué pasa? Si usted acude a un ortopeda, o sea, lo que vamos a tratar de hacer es, punto uno, reducir el tiempo que va a estar con dolor, que créame que es significativo, pero también es llevarlo al punto a como estaba antes de lesionarse. Todos yo creo que conocemos a alguien que dice, es que una vez me doblé el tobillo y ahora a cada rato me doblo. O sea, hay cosas que podemos hacer para poder tratar de evitar eso. Y al momento de tener una lesión así, yo me he fijado mucho que ustedes dicen, tiene que ir a rehabilitación, tiene que hacer terapia. ¿Qué tan importante es eso? Es sumamente importante, o sea, tenemos que entender que cuando tenemos una lesión, está el daño que está ocurriendo de manera inmediata. Al tener un trauma, tenemos un proceso inflamatorio que va a ir ocurriendo, que eso va subiendo poco a poco. Entonces, lo primero es evitar de que se vaya haciendo más daño por el mismo proceso que va a ocurrir. Pero cuando ya controlamos eso, entonces, ¿qué pasa? Por el mismo proceso se va a perder fuerza, se va a perder movimiento. Si nosotros hemos practicado de repente, todos los días que nos levantamos, nos estiramos porque nos sentimos duros y eso tal vez por
3, 4 horas que no nos hemos movido mucho. Ujú. Porque parecemos trompos dando vueltas cuando nos dormimos, pero ¿qué pasa? Ya nos sentimos rígidos. Imagínese de repente que estuvimos 2 semanas sin mover algo porque nos duele, entonces claro, va a estar rígido. Entonces se pierde fuerza, se pierde movimiento. Entonces, cuando ya pasamos la fase aguda, tenemos que recuperar ese movimiento y tenemos también que recuperar la fuerza que se ha perdido para poder llegar al punto de considerarse rehabilitado, o sea, como estábamos antes de la lesión. Entonces, la rehabilitación también nos guía a ese parte. Nos guía en 2 fases, en la fase de disminuir el dolor y nos ayuda también a recuperar la fuerza que hemos perdido. Usualmente la rehabilitación siempre va acompañada de cualquier procedimiento, de cualquier lesión que tengamos en nuestro sistema musculoesquelético. Hay pacientes que son mucho más proactivos que otros. El problema es que no podemos juzgar a todos los pacientes iguales. Hay pacientes que comienzan a buscar en internet y yo miro esto y busca con el dolor. Por ejemplo, el ejemplo de los niños. El niño se golpea y dice, ay, quiero ir allá, pero me duele. Y ahí va. El adulto no, el adulto a veces es un poquito más perceptivo del dolor, entonces quiero ver, pero ay, no, aquí me quedo, no me muevo. Y entonces, ¿qué pasa? Prolonga el proceso. Entonces, a veces la rehabilitación nos guía para poder ayudar a hacer ese proceso de rehabilitación y lastimosamente incluye a veces parte de lo que es dolor. Entonces, nos ayuda a saber que vamos por el camino correcto aunque sintamos dolor. Independientemente sea un esguince o sea un procedimiento quirúrgico o una cirugía, siempre, o sea, hay que completarlo, siempre hay que hacerlo para tener esa guía, ¿verdad? Es la otra parte. La cirugía solo es la mitad del proceso. Si yo opero un hueso, ok, pero la rehabilitación tiene que venir completa, o sea, tiene que venir ya después de que el hueso sane, tenemos que hacer la parte funcional. Porque si solo es que sanó el hueso, ok, pero la extremidad me sirve para poder hacer una función. Si yo quiero una pierna, una rodilla, un tobillo, es para poder deambular. Entonces, si no completo la otra parte, o sea, tengo una pierna, pero ocupo que me funcione de manera adecuada. Tenemos bastantes pacientes, doctor, si usted se ha fijado, de tercera y cuarta edad, Sí. que usualmente estos pacientes, queriendo ser independientes, pues se caen y de una u otra manera se fracturan. ¿Cuáles serían esas fracturas más comunes en estos pacientitos? Siempre va a haber una diferencia entre pacientes mayores y pacientes jóvenes. Lastimosamente, los pacientes mayores ya no tienen esa vitalidad de los niños porque lastimosamente no sanan a la misma velocidad. Entonces, sí a veces hay que tomar consideración el tipo de hueso que tiene el paciente, porque ya hemos escuchado hablar de osteoporosis, hemos escuchado. Entonces, el hueso lo que es menos duro, menos denso. Entonces, tiene más facilidad de poder fracturarse. Pero es más común en mujeres las fracturas o que en hombres o en realidad es equitativo. Es dependiendo de la edad. Todos tienen sus rangos. Por ejemplo, si usted me dice un paciente joven, ahorita que tenemos, se puede decir, una epidemia de motocicletas, es más común en varones. Uh-huh. Pero a veces, cuando estamos hablando de otro tipo de fractura en pacientes mayores, a veces es más común en mujeres por una de la sobrevida. Las mujeres viven más que los hombres. Pero también es más común, por ejemplo, los problemas, como había mencionado, osteoporosis, que el hueso es un poco más débil. Entonces, a veces podemos tener fracturas, por ejemplo, de cadera, podemos tener fracturas de muñeca, que ya hay que darle manejo. Pero, como hemos tenido pacientes acá, al momento de que uno les dice, o usted les dice, ok, esto es un procedimiento quirúrgico y es realmente importante que se lo hagan. Entonces, ellos deciden si se lo hacen o no, pero en realidad, una vez que usted lo recomienda, sí se debe de hacer, ¿verdad? Ok. Ahí cabe explicar el mismo proceso. El cuerpo humano no está diseñado para quedarse quieto. Si usted no lo usa, el cuerpo, todo lo que hace el cuerpo ocupa energía. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, digamos los huesos. El cuerpo puede ver que si no estamos usando los huesos, si no estamos caminando, haciendo ejercicio, el cuerpo dice, ¿para qué voy a gastar energía en mantener los huesos fuertes? Igual los músculos. ¿Para qué voy a gastar energía en movilizar los músculos? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una fractura, hablemos de extremidades, por ejemplo, uh-huh, fémur, una fractura de cadera, uh-huh, el hueso, igual, ya mencioné, es automático y va a sanar eventualmente. El problema es qué complicaciones podemos tener por tener un paciente encamado
por 6 a 8 semanas cuando sanan de manera rápida o más tiempo. ¿Y qué complicaciones serían esas? Ok, imagínense, bueno, la pérdida de masa muscular. O sea, totalmente pierde todo el músculo. Entonces, pérdida de movimiento. Se descompensan, por ejemplo, por lo general, si son hipertensos, se puede subir la presión, problemas respiratorios, puede tener, o sea, varias complicaciones que todos van a poner en riesgo la vida del mismo paciente, no por sí la fractura. La fractura acompaña dolor y pérdida de movimiento, pero lastimosamente muchas complicaciones vienen por el mismo encamamiento. Por ejemplo, una fractura de cadera se opera para salvar al paciente más del encamamiento que lo que es en sí la fractura. Ah, ok. Pero, ¿y se recuperan estos pacientitos? ¿Caminan de nuevo? Ok. Voy a poner el ejemplo. Tengo aquí un pequeño. Tenemos este es un fémur. La fractura de cadera, por ejemplo, es una fractura que se considera en esta zona, que es la parte proximal. Entonces, cuando uno apoya, aquí lo que está haciendo es una palanca. Entonces, piensa en esto. Cada vez que usted se para, está haciendo acá y está haciendo palanca en esta parte. Entonces, si usted mira en sí el hueso, si uno está sentado, tiene el hueso de esta manera. Si usted se quiere parar, rota acá, está moviendo la fractura. Si usted se quiere dar vuelta, hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un paciente con una fractura en esta zona, cualquier movimiento que quiera hacer, sentarse, va a doler. Entonces, ¿cómo va usted a cuidar a un paciente que no lo puede ni siquiera levantar para mover a una taza de baño? Entonces, ¿qué pasa? El paciente o no me mueven, entonces ya comienzan a haber problemas de higiene, comienzan a haber problemas de movimiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, paciente, el mayor que operado fue un paciente de 98 años, creo que operamos hace como 4 o 5 años. ¿Qué pasa? El paciente no caminaba, pero tenía fractura de cadera. Cada vez que se movía, gritaba de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que el paciente no le puedo prometer, por las condiciones que tenía antes, que va a caminar. ¿De acuerdo? Él no caminaba desde antes. Sí, no caminaba, o sea, creo que en ese caso llevaba como 6 años de que pasaba en silla de ruedas, pero si no lo puede ni siquiera mover a una silla de ruedas, el paciente va a quedar tirado en una cama. Y entonces se le salva por lo menos la calidad de vida que tenía, limitada, pero tiene calidad de vida, se puede cuidar por los familiares. Claro, y el familiar también, ¿verdad? Porque a la larga, si yo veo que a mi familiar, si lo muevo, le causó dolor en lugar de beneficio, prefiero no moverlo. ¿Cómo lo va a bañar? ¿Cómo se va a bañar? ¿Cómo se va a limpiar? Y comienzan las úlceras, o sea, las lesiones en la piel por estar en una sola posición. Entonces dificulta bastante lo que es el cuidado. Doctor, y cuando tenemos este tipo de fracturas, de caídas o de lesiones agudas, de traumas agudos, si tenemos un paciente con otras enfermedades, ¿se vuelve más complicado todo? Ok. Siempre está el riesgo-beneficio. Todo lo que nosotros hacemos tiene su riesgo y tiene su beneficio. No hay medicamento que no tenga lo que decimos efectos secundarios, sea alergia, o sea. Entonces, todo se sopesa, o sea, se mide si es más el beneficio que voy a hacer que lo que es el riesgo. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene una fractura, por ejemplo, el señor de 98 años, que yo había mencionado, si me dicen, ok, lo vamos a hacer las valoraciones preoperatorias. Entonces me dicen el corazón, me miden la capacidad pulmonar, hay diferentes medidas que se hacen. Entonces me dicen, por lo menos el evento anestésico debería de medirse según una escala. Entonces me dicen un riesgo. Claro, si me dicen el riesgo de que muera es alto, entonces claro, sabemos de que no es que quiero ir a hacerle más daño al paciente, entonces se toman otras medidas, pero porque no se puede hacer con respecto a eso. Pero sabemos a que nos estamos enfrentando a un riesgo mayor a lo largo. Tal vez no inmediato, pero a lo largo. Pero si me dicen que está en mejores condiciones y que puede, entonces se van tomando las medidas de riesgo. Yo no puedo garantizar un resultado exitoso, pero puedo mejorar los pronósticos. O sea, mejorar el chance de que tenga un buen pronóstico para hacer eso. Una consulta, ustedes también ven la parte de la columna, ¿verdad, doctor? Se miran, sí, en realidad el sistema musculoesquelético compone desde cualquier área que tenga movimiento, y sí se miran las lesiones de columna. Ah, ok, sí, porque muchas veces el paciente es como, ¿y tengo que ir al neurocirujano? O uno le puede decir, no. También puede visitar el ortopeda para manejar este tipo de cosas. Cada área tiene su orientación. El neurocirujano
claro, hablamos del cerebro, pero también ellos miran columna vertebral y la ortopedia también mira columna vertebral. Hasta cierto punto se traslapan los servicios, pero cada uno tiene tal vez a veces más orientaciones. Hay subespecialidades de ortopedia que van solamente a columna, que incluye columna torácica, columna de cuello, que es cervical, y columna lumbar, pero ya depende también de cada orientación que haga su manejo. Muchas veces, por ejemplo, si son a veces tumores que invaden médula, entonces en ese caso yo puedo recomendar que lo mire el neurocirujano, pero ya va dependiendo de caso por caso. Ah, ok. Doctor, y las, hablando un poco de la ortopedia y de las deformidades, usualmente estas son congénitas o se van dando a lo largo del tiempo, o podemos corregir una deformidad ya en un paciente adulto. En realidad hay de ambas, o sea, deformidades, por ejemplo, el pie sambo, el pie equinovaro, como... Entonces, hay correcciones que nacen, hay deformidades que nacen con ellas y se van corrigiendo a lo largo que van creciendo. Hay técnicas para poder hacerlo, hay deformidades que pueden aparecer adelantándose en diferentes etapas de la vida. Está el juanete, que es la deformidad en el pie. Entonces, eso puede ser en la adolescencia, puede ser en pacientes mayores, se pueden operar. Claro que sí. Lo que queremos con esto es saber cuál es el propósito. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ya mencioné el juanete. ¿Le duele el juanete? Sí o no. Entonces, yo puedo hacer una cirugía que hace una corrección del juanete, pero mi pregunta es, ¿por qué se quiere hacer? ¿Porque no me gusta cómo se mira o porque me duele? El propósito de la cirugía, yo le explico a mis pacientes que es tratar de disminuir el dolor, mejorar la calidad de vida. Pero si no duele, entonces no hay necesidad en ese momento de operar. Volvemos a lo mismo, riesgo-beneficio. Si yo lo opero, se le mira bonito, pero quedó con un poquito de dolor, yo considero que está peor, porque ahora ya duele caminar. Entonces, eso es lo que no quiero yo. Entonces, ¿cuál es el beneficio que ofrezco yo? Tratar de disminuir o quitar el dolor totalmente. Entonces, si no hay dolor, yo tengo que hablar con el paciente y saber cuáles son las expectativas de la cirugía. Porque honestamente a veces también me toca educar de por qué queremos operar y cuál es la meta. Porque como le digo, si me dicen, no, es que se mira feo, pero no le duele. Entonces hay ciertas medidas que se pueden tomar para evitar que sea tan... Como el espolón, como algunas cosas de rodilla también. Como qué enfermedades o qué lesiones podríamos considerar nosotros que en un deportista, por ejemplo, que el dolor ahí está, pero que puede resultar quirúrgico. Cuando estamos hablando de lesiones en deportistas, tenemos que entender que lo que el deportista quiere es volver a su actividad. Entonces, ¿qué pasa? La misma actividad son pequeñas agresiones que le hacemos al cuerpo. Entonces, usted me mencionó el espolón. Entonces, el espolón es un estiramiento de... No es un tendón, es una fascia. Fascia es que porque es un poco más grueso, más alargado, pero es similar a un tendón. Entonces, por golpes repetitivos se sobrepasa la capacidad del cuerpo de poder desinflamar. Su cuerpo trata de sanar las lesiones, pero cuando ya quedamos en un punto que la lesión se autoalimenta, entonces ya se vuelve crónico. Entonces, nosotros lo primero es tratar de disminuir el dolor o tratar de potenciar la capacidad, aumentar la capacidad del cuerpo de poder desinflamar esa zona. Entonces, usted me mencionó, por ejemplo, deportistas. Los deportistas, el cuerpo ya está en condiciones habituales de esas mismas agresiones, entonces es como más predispuesto a poder sanarlo, entonces hay que ayudarle en eso. El problema es que a veces hay lesiones en pacientes que no son deportistas, entonces hay que ayudar independientemente de cada caso. Los deportistas, por ejemplo, usted me mencionó en rodillas, los deportistas ya se sabe que la rodilla tiene un líquido adentro, los deportistas tienen hasta un 40-50% más de líquido porque el cuerpo ya se adaptó a eso. Ah, ok, entonces el cuerpo se adapta a lo que usted le ofrece. Ah, ok. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hablamos de la juventud, de nuestra capacidad. Una frase común, es que ya estoy viejo, ya no puedo subir esas gradas. No, en realidad lo que estamos es fuera de forma. El cuerpo podemos tener 20 años, 80 años, pero el cuerpo se va a adaptar. El problema es que el cuerpo se adapta a una velocidad un poco más lenta. Entonces, si yo lo quiero hacer ejercicio, pero es una agresión que yo lo voy a hacer. ¿Quién no ha hecho ejercicio y queda todo dolorido en los músculos? Claro, todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Si yo lo agredo a mi cuerpo y le doy su tiempo de descansar, entonces el cuerpo va
a tomar el estímulo y puede ir modificando su masa muscular, sus articulaciones para poder seguir haciendo ejercicio, con los cuidados que se llevan. No es lo mismo adaptar a una persona de 20 años que a una persona de 80, pero ¿qué pasa? Si no lo hacemos, se va perdiendo cada vez más masa muscular. Ahora hay estudios que dicen que se puede determinar la longevidad de una persona según el grosor de los músculos del cuádriceps, porque se mira que personas que han hecho ejercicio toda su vida siguen haciendo ejercicio a los 60, 70 años, y personas que no lo han hecho y tienen mejor calidad de vida. Tienen, o sea, pueden visitar más lugares, pueden hacer más actividades. Entonces, más independencia. Yo siempre les digo la independencia, que es lo más importante en un ser humano, ¿verdad? Exacto. No quiere que lo anden limpiando. Sí, bueno, ese es un miedo que todos tenemos. Sí, claro. Y a veces también, por ejemplo, usted mencionó eso, tenemos lesiones, por ejemplo, que se ocupa operar una mano de una manera selectiva, por Así ejemplo, es. un síndrome de túnel del carpo. Doctor, pero es que tengo el problema en las dos manos. Sí, pero mientras tenga la herida, el problema es que si usted se puede estar sin las manos por 2 semanas, a veces uno recomienda, operemos una mano, recuperémosla, y después operamos la otra. Nadie puede estar sin las dos manos, o sea, acostumbrado a tener las dos manos. Exacto. Uno pregunta, ¿qué también se lleva con su marido? Porque no va a poder comer y no puede ir al baño usted sola. No se va a poder hacer ni cambiarse ni nada. Porque también aumenta el riesgo de infecciones si está contaminando las manos, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Tuve un caso donde yo mismo he visto pacientes, por ejemplo, ya mencionamos el Juanete, el paciente me dijo, quiero operarme los 2 pies. He tenido pacientes que se han recuperado en la mitad del tiempo que ese paciente que se operó al mismo tiempo porque tiene un pie para poder hacer movimiento. Yo le mencioné a los niños que, pero paciente que se opera un pie, puede por lo menos movilizarse ciertamente, pero si se operan los dos, queda sin moverse, no puede caminar. Entonces no puedo recuperar un pie apoyándome en otro. Entonces, lastimosamente, ese caso se retardó el doble. No el doble por lesión. O sea, se recuperaba en 3 meses y 3 meses. Ese paciente lo tuve casi 9 meses para poder recuperarlo. O sea, que es más del doble que cada lesión. Claro, y aparte no se mueve él solo, no tiene movilidad. Dependiendo de la familia. Pierde masa muscular, todo. En realidad es un conjunto de cosas que hay que considerar. Entonces, doctor, volviendo y retomando de los pacientitos de la tercera y la cuarta edad, porque nos vamos así. Entonces, realmente, si nosotros tenemos un paciente que hay que operar y que es beneficio para él operarse, entonces sí debemos operarlo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hemos tenido varios casos de familiares que no quieren operar su familiar, ¿verdad? Y yo sé que usted les explica y les super explica todo lo que pasa en el transcurso de la operación y cuáles son algunas de esas complicaciones que podríamos tener nosotros en un pacientito de esta edad en ese tipo de cirugías. ¿Complicaciones durante la cirugía? Sí, durante y después de la cirugía. Que el familiar pueda decir, ok, tengo que tener cuidado con eso, algunos signos de alarma, algunos cuidados. Si el paciente ya ha tenido, por ejemplo, problemas de corazón, infartos, entonces tenemos que saber de que sí hay ciertos riesgos que se toman. O sea, la cirugía es una agresión. Es una agresión porque yo sí hago heridas en la piel. Entonces se toman ciertas medidas para poder tratar de disminuir esa agresión. Por ejemplo, mientras menos heridas hay, mejor es para el paciente, menos sangrado. Si sangra menos tiene que compensar el corazón para poder operarse. Entonces, la ciencia ha ido adaptándose más bien a este tipo de casos. Por ejemplo, ahora se han desarrollado materiales para poder fijar el hueso, o sea, para sostenerlo en esa posición, haciendo la menor cantidad de heridas. Pero para eso ocupamos una máquina de rayos X instantánea, se llama fluoroscopio, intensificador de imágenes, que contamos con esa aquí en Medicasa. Entonces, puedo hacer la cirugía y fijar el hueso con heridas pequeñas, de repente de 2-3 centímetros. Entonces, claro, eso es sumamente noble para el paciente porque fijo el hueso con mínimo sangrado. Tal vez sangra unos 20 cc. 20 cc es como una jeringuita. Pero si de antes hacíamos una cirugía que era más grande, teníamos que hacer una herida de 5 o 7 centímetros. Era más sangre. A nivel de, básicamente, al lado de la nalga. Entonces, es más sangrado. Hablábamos que podía prender fácilmente hasta 400 cc de sangre, que es medio fresco. ¿Ok? Entonces, el cuerpo tiene que adaptarse a esa pérdida, que se toman medidas durante la cirugía, pero claro, hay más riesgo. Y no digamos que la herida está cerca
de donde puede contaminarse. Entonces ahora áreas más pequeñas nos alejamos, entonces hay menos riesgo para el paciente. Si estamos hablando de una cadera, se puede hacer menos invasión, pero ahí volvemos al mismo, menos heridas, menos trauma para el paciente y menos riesgo. En realidad, doctor, ahora hablando de los enyesados, Okay. de las fracturas. Muchas de las personas dice que ocupo yeso y no se pone el yeso. Ok. Si yo tengo Ok, el yeso es una técnica que se usa para inmovilizar. Inmovilizar para disminuir el proceso inflamatorio. Pero es uno de los procesos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos nosotros un músculo, tendón o una fractura, si usted lo está moviendo, el problema es que no puede hacer adecuadamente su proceso de cicatrización, su desinflamación. ¿Ok? Entonces, yo le pongo el ejemplo a veces de la picada de mosquito, de zancudo. Si usted tiene una picada y usted la ignora, a los 2 días ya no pasó. Pero si usted se está rascando cada vez, y se está rascando, después va a tener una pequeña lesión que va a costar que cure porque no la siguió lesionando. Así es. Entonces, cuando tengo, en el caso si es por una fractura, si usted tiene una fractura, entonces el hueso comienza a pegar. Pero usted se mueve, rompe eso. Y le vuelve a pegar y vuelve a romper. Entonces puede llegar a un punto donde la fractura no pegue, que se llama no unión, pseudoartrosis, tiene varios nombres, pero el hueso no pega. Y hemos visto que pacientes, dependiendo cuál sea, pasan años y el hueso nunca pega. Y como le digo, ocupamos esa movilidad. A veces, si es, por ejemplo, un brazo, el paciente puede hacer ciertas funciones porque puede mover las manos, pero no es la misma calidad de vida, no es la misma función que tiene. No puede cargar nada porque el brazo no le da. Pero imagínense que sea una pierna, no puede caminar, o sea, lo limita totalmente, cambia su vida. O puede pegar mal. Si pega mal, entonces eso nos cambia lo que es la dinámica de la marcha, si es una extremidad inferior. ¿Qué quiere decir? Ok, si es un miembro superior, claro, el paciente puede caminar y deambular, pero va a limitar su movimiento, queda bloqueado, por decirlo así, que no pasa de cierto punto, entonces ya pierde funcionalidad. Pero si es un miembro inferior, ya estamos hablando que hay una diferencia de longitud de una extremidad sobre otra, entonces eso comienza a afectar otras estructuras, comienza a afectar la columna, comienza a gastar más energía durante la marcha. Si uno ha visto una persona que camina de una manera irregular, en realidad lo que mira es que también se cansa más. No puede caminar lo mismo que una persona que no tiene limitaciones. Y se daña otras articulaciones, ¿verdad? Exacto, porque las articulaciones están diseñadas para distribuir la fuerza en un área, pero cuando cambia eso, se apoya más en una de las extremidades. Voy a poner otra vez, tengo mis ejemplos acá. Si tengo una rodilla, por ejemplo, la rodilla se apoya en los dos lados, tanto medial como lateral. Pero si se apoya para acá afuera, va a estar apoyando más en un solo lado. Entonces va a gastar más en este lado. Lo que se debería distribuir en todo esto ahora se concentra en un solo punto. Entonces, vaya, eso pasa también con las personas que tienen artrosis, artritis. En una rodilla se apoyan en la otra y gastan la otra y ahora tienen las dos. Muchas veces vemos que a veces el desgaste está más en la rodilla que no le duele porque, claro, como tiene dolor, entonces se apoya más en la otra. Entonces, con eso lo que ocurre muchas veces es que la rodilla se va deformando. Entonces, tenemos comportamientos compensatorios. O sea, tratamos de evitar el dolor. Y eso, claro, ponemos más estrés en otras áreas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, va doliendo y va acelerando el proceso. Cuando hablamos del tratamiento de artrosis, usted mencionó, eso tiene varios nombres, artrosis con artrosis, pero desgaste es el nombre que la gente a veces entiende mejor. ¿Qué quiere decir? El cuerpo, mientras esté vivo, se va a tratar de regenerar, pero a veces sobrepasamos eso. Sea por aumento de peso, sea por hábitos que no deberíamos tener, por ejemplo, tabaquismo, porque eso disminuye la capacidad de su cuerpo de regenerar en todos los casos. Tenemos la edad. El cuerpo no sana lo mismo a los 60, 70 años que cuando tenemos 20, 30. Entonces, el problema es que todo eso se va sumando y hay cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar los años. Yo no puedo controlar si hace 15 años tuvo una fractura, pero puedo mejorar las condiciones. Entonces, yo le explico a los pacientes a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo es controlar el dolor. Mediano plazo es identificar cuáles son los puntos que más están afectando o que más están lastimando, si es fuerza muscular, si son dolor de tendones que están ocurriendo a veces, podemos dirigir el tratamiento hacia eso.
Entonces ahí es donde entra la terapia, mediano plazo. Nadie puede hacer ejercicio en una sola ocasión y mejorar. No, eso es ya un poco más de tiempo. Y luego, a largo plazo, es que estamos hablando de medicamentos que pueden ser para controlar ese mismo desgaste, que no necesariamente van a retroceder el daño, pero evitar que se siga deteriorando a misma velocidad. Podemos hablar de control de peso, que igual no podemos perder peso en una semana. No. Eso es malo para la salud también, ¿no? Pero ya se puede, una persona que pesa 180 libras, podemos decir que baje 10% su peso. Son 3 libras por mes en 6 meses. Súper. Eso se puede. Pero 10 libras, 10% de su peso en una rodilla, uno va a sentir la diferencia. Y a veces mejoramos la masa muscular, entonces el paciente va a tener más independencia. Volvemos al mismo ejemplo de las gradas. Ahora puedo subir las gradas. Pero Entonces me se tengo que siente entrenar. mejor el paciente. Más independencia. Más independencia. Bueno, doctor, le comento, ya terminó nuestro tiempo, pero sí me gustaría invitarlos y de nuevo, realmente hablamos de todo un poco con el doctor y súper interesante toda la plática. Lo voy a invitar para que hablemos de un tema puntual como la artritis, que es muy importante y es bastante común en nuestro ambiente, o las fracturas propiamente, pero sí, una invitación de nuevo a un episodio posterior. Sí me gustaría, doctor, que le dijera a qué horas atiende usted y pues que los invite pues a que realmente si tienen una lesión o si tienen algo, que visiten el ortopeda. Bueno, yo estoy de lunes a viernes en Medicasa, estoy de 8 a 12. También atiendo emergencias porque no hay nada como un paciente que se golpea a las 2 de la mañana, uno lo atiende, uno entiende eso, Ah, claro. porque no hay hora para accidentes, No. pero estamos para servirle a toda hora acá. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por estar con nosotros en este episodio del podcast Medicasa, por ti abrazamos la vida. Nos vemos en el siguiente. Gracias.